que abran sus Biblias, por favor, en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan 14, del 1 al 6. Vamos a dar lectura a este conocidísimo pasaje de la palabra de Dios, conocido y muy bello pasaje de la palabra de Dios. Es el inicio de uno de los sermones más extensos y también más profundos predicados por el Señor Jesucristo, una noche antes de ser integrado a las autoridades judías religiosas. Y este se conoce como el Sermón del Aposento Alto porque fue pronunciado en el segundo piso de una casa. Dice así la palabra del Señor, Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Encomendamos a ti, Señor y Padre, este tiempo. Te rogamos que tu palabra, Señor, traiga fruto en nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Que Cristo sea exaltado en esta predicación. Te lo rogamos en su santo nombre. Amén. El remedio definitivo para la angustia. El remedio definitivo para la angustia. Todos nosotros quizá hemos experimentado la separación con algún ser querido. Algunos padres quizá porque algunos de sus hijos o ya algunos de ustedes ya tienen todos sus hijos casados y podrán recordar ese día de la boda. Yo todavía recuerdo cuando me casé y ese momento en el cual pues ya terminó todo, terminó el pastel, terminó el evento y ahora ya no iba a casa de mis padres, sino que ahora me iba a mi nueva casa al lado de mi esposa. Y hay por supuesto que sentimientos muy especiales en todo momento de despedida. Ahora imagínense, pónganse en el lugar de los 12 apóstoles, hermanos. Eran 12 hombres que habían dejado todo por Jesús. Los que eran pescadores dejaron el negocio de la pesca. El que era cobrador de impuestos dejó todo ese negocio donde podía enriquecerse incluso. Los que estaban, el que era celote, por ejemplo, que estaba en un movimiento revolucionario, nacionalista, dejó ese movimiento por seguir a Jesús. Dejaron todo. Y ahora Jesús les está diciendo, el tiempo de partir al Padre ha llegado. Eso genera dolor, genera angustia, genera preocupación. Por eso el Señor Jesús en este maravilloso sermón les da una gran enseñanza que también es enseñanza para nosotros, hermanos. El remedio definitivo para la preocupación, para la angustia. Y hay tres, por lo menos, cosas en las cuales debemos nosotros creer. El remedio para la angustia, ¿cuál es? Es la fe, pero una fe debe tener un objeto, un punto en el cual está dirigida la fe. En primer lugar, Jesús les dice, para que no se turbe su corazón, para que no se llenen de angustia y preocupación, crean en Dios. En segundo lugar, crean en mí. Y en tercer lugar, algo que tú tienes que hacer para vencer la angustia es creer en el cielo. Tres puntos muy sencillos. Creer en Dios, creer en Cristo y creer en el cielo. En primer lugar, cree en Dios. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hace unas pocas semanas se publicaron los resultados del censo INEGI del año 2000. Ustedes saben que cada 5 años se hace este censo y los resultados en materia de religión son muy reveladores. Se calculó, o más bien se cuantificó, escuche este dato, que las personas que en México se declaran a sí mismas como gente sin religión asciende a 9.156.000 personas. Ahora, si comparamos este dato del año 2020 con el dato del censo anterior, que fue en 2015, el número de personas que se declaraban sin religión era de 4 millones. Es decir, en 5 años en México se duplicó el número de personas que se declaran a sí mismas como gente sin religión. ¿De qué nos habla este dato duro que les acabo de dar? Que vivimos en una sociedad
que a medida que avanza el tiempo, es mayor el número de personas que no creen en la existencia de Dios. Y esto es trágico. Nosotros consideramos como cristianos que esto es trágico porque una sociedad agnóstica o atea no tiene ninguna base para establecer valores morales. Imagínense una sociedad sin valores morales, en donde lo bueno y lo malo es tan relativo como el pensamiento de cada quien. Eso sería un caos. El concepto del bien y del mal debe tener una base sólida y esa la da la existencia del Creador. Juan, vuelvo a leer este versículo, declara esas palabras del Señor: no se turbe vuestro corazón. Aquí la palabra griega turbe, hermanos, es la palabra tarazo, que significa agitar, alborotar, conturbar, inquietar, perturbar o turbar. Aquí note que no hay ninguna pregunta. Muchos podemos leer, y por mucho tiempo quizá usted leyó como si fuera pregunta esta frase de ¿creéis en Dios? Como diciendo, ¿creéis en Dios? Con una interrogación, crean también en mí, pero no es lo que está diciendo el original. La Biblia de las Américas lo traduce mucho mejor y está, escúcheme bien hermanos, este es un enunciado no interrogativo, sino imperativo. La Biblia de las Américas lo traduce: creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué les está diciendo Jesús a sus discípulos? Crean en Dios y crean también en mí. ¿De qué les va a hablar? De no se turbe su corazón, de que no se angustien. Ahora bien, decirles a unos judíos del primer siglo que crean en Dios era decirles algo pues que en ese tiempo era políticamente correcto creer en Dios. La sociedad judía de esa época era muy religiosa, no como la sociedad judía de la actualidad, en donde tristemente la mayoría de los judíos hoy, un alto porcentaje de ellos no creen en la existencia de Dios. Pero en esa época, en el primer siglo, prácticamente todos los judíos de Jerusalén y de la región de Israel creían en Dios, tenían un concepto claro de la existencia de Dios. Y creer en Dios es altamente saludable, es bueno para tu salud mental. Las personas que no creen en Dios, por ejemplo, tienen que tener o llegar a una conclusión de que su existencia, de esas personas agnósticas, no tiene ningún propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no existe Dios, entonces la existencia de los seres humanos, incluidos los ateos, fue por obra de una casualidad sin ningún tipo de propósito. Y eso, vivir bajo esa idea, es vivir sin esperanza, sin sentido y sin ningún valor para tu vida. Creer en Dios le da sentido y propósito a nuestra vida. Porque las personas que no creen en Dios, hermanos, tristemente no asumen en la existencia de ese Dios amoroso, inteligente, diseñador, que nuestra existencia depende a que Él decidió que existiéramos. Creer en Dios es un remedio eficaz también contra la preocupación, porque si sabes que todo lo que ocurre en el universo, incluyendo los acontecimientos de tu vida, buenos o malos, están gobernados por ese Dios amoroso y bueno. Durante esta semana leí un Twitter del pastor Miguel Núñez, este pastor de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, y él tuiteó una cita de Chesterton. La cita decía, escuche bien: si no existiera Dios, no habría ateos. ¿Escuchó bien? Es una frase profunda. Si no existiera Dios, no habría ateos. Es decir, volviéndolo a esto en silogismo, entonces si hay ateos es porque existe Dios. Además, creer en Dios, hermanos, es bastante lógico. El sentido común nos lleva a creer en Dios. Es más lógico creer en Dios que no creer en Dios. Muchos han dicho, para creer en todas estas teorías del origen de la vida y el origen del universo, se requiere más fe que la que se requiere para creer en Dios. Miren, todo en la creación del universo tiene un para qué, tiene un propósito. Todo. Vean todos aquellos documentales, aunque no, y muchos de ellos, la mayoría no están redactados o elaborados por personas cristianas,
Pero cuando tú observas la naturaleza y los procesos de la naturaleza, te das cuenta que todo en el universo tiene un propósito. Cada órgano de tu cuerpo tiene un propósito. Nada está de más. Es lógico creer en Dios. Yo recuerdo cuando, y ahorita que está mi mamá, recuerdo y tomaré una ilustración que ella me dio. Cuando empezábamos allá en nuestra época de unión de jóvenes a salir a evangelizar a las calles y a los parques, le digo, Mike, si me topo con un ateo, pues cuéntale la historia del reloj. Y entonces el reloj, quizá algunos ya conozcan esta historia. Dice, mira este reloj. Bueno, yo no traigo reloj, pero platícale a tu amigo. Te cuento la historia de mi reloj. Sí, mira, este reloj, cada una de sus partes existían desde hace miles de millones de años, dispersas en todas partes del planeta. ¿Sí? De tal manera que algún perno estaba por Asia, otro perno estaba por África, y pasando miles de millones de años por todas las situaciones geológicas y las erupciones volcánicas, pues cada pieza de este reloj, al fin de cuentas, primero se puso una manecilla encima de otra, luego pasaron millones de años y un engrane, hasta que ¡pum!, llegó el momento en que salió este reloj, y ahora este reloj tiene no solamente existencia, sino un propósito, da la hora exacta. ¿Quién te creería ese cuento? Pues nadie. Pero si quieren que creamos que así surgió el universo y que así surgimos todos nosotros. Estas estadísticas del INEGI acerca del incremento del número de personas que se declaran sin religión en México muestran una relación directa con las estadísticas también, y esto es muy trágico, de suicidio. Si ustedes ven las estadísticas de suicidio, van a la alza en nuestro país, en una línea paralela a al incremento en el número de personas que no creen en Dios. Hay una relación directa, se admita o no, por los sociólogos y antropólogos, entre no creer en Dios, convertirnos en una sociedad agnóstica, y el incremento de enfermedades mentales que terminan en depresión. ¿Por qué? Por las causas que les he dicho. Un hombre ateo o agnóstico no tiene sentido su vida. En el mundo cada vez se pone más de moda esta idea de ser agnóstico o ateo. Creer en Dios, hermanos, amados, es altamente saludable y es un buen primer paso hacia la vida libre de preocupaciones. Pero este es un primer paso en un nivel muy básico. De hecho, todos, para creer en Dios, simplemente se necesita poner atención a la naturaleza y tener sentido común. Pero hay un otro nivel de fe del cual Jesús les habla aquí. Les dice, crean en Dios, crean también en mí. Para creer en Dios, insisto, solamente sentido común, pero para creer en Cristo, escúcheme bien, para creer en Cristo, para que alguien crea en Cristo, se necesita un milagro. Un milagro. Para convertirse en cristiano, hermanos, convertirse en cristiano no es como convertirse en vegano, o como convertirse en minimalista, o en ecologista, o en cualquier afiliación política. Convertirse en cristiano, hermanos, requiere la intervención poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. No es tan sencillo creer en Cristo, porque para creer en Cristo debemos creer en su evangelio, en esta historia de su encarnación, su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su muerte. Él fue sepultado y su resurrección. Ahora, este mensaje era difícil de creer en la antigüedad, tanto por la comunidad judía como por la comunidad no judía, pero este mensaje también es difícil de creer por las personas el día de hoy. Por todas las personas en el mundo. Se requiere un milagro para creer en Cristo. Es un mensaje difícil de creer. Para los judíos, este mensaje era tropezadero, porque ellos no podían asumir la idea de un Mesías colgado en una cruz, lo cual lo hacía maldito. Y los no judíos, los paganos, los romanos o griegos, no podían concebir que el Salvador del mundo, que Dios se haya encarnado y que haya sido muerto en manos del emperador romano.
Nos decían, es una locura, tu Dios murió en manos del César. No puede ser. Este mensaje, que era tropiezo para algunos y locura para otros, sigue siendo también tropiezo para algunos y locura para otros. Esta exposición, la más amplia de este mensaje del Evangelio, hermanos, lo encontramos en la epístola de los Romanos. De hecho, Romanos es la explicación del Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son estas verdades? Bueno, ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje que contiene las siguientes verdades. En primer lugar, Dios existe y Dios nos ha dado a los humanos una ley. Los seres humanos hemos desobedecido esa ley y somos culpables ante Dios de pecado. Nuestro castigo por nuestro pecado es una existencia eterna separados de Dios y de su gloria. Dios envió a su Hijo, Él se encarnó, vivió una vida perfecta, cumplió perfectamente esa ley que nosotros desobedecimos y fue muerto en una cruz, llevando nuestros pecados. Y al tercer día resucitó. Y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que oyen este evangelio, que se arrepientan y crean en él. Entonces no importa si tú eres una persona con estudios o no, no importa si eres rico o pobre, no importa el color de tu piel, no importa la cultura a la que pertenezcas o tu filiación política, no importa el nivel de pecado o qué tan bajo hayas caído moralmente, este mensaje es para ti. La gracia de Cristo es mayor que tu pecado. Y Él te manda y te ordena que creas este evangelio y entregues tu vida a Jesucristo. Si creer en Dios es saludable, creer en Cristo es salvación para ti. Pero hay otra verdad que el Señor habla acerca del remedio a las preocupaciones. El remedio definitivo para una vida de preocupación. Leo a partir del versículo 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En el año 2014 se estrenó la película El cielo sí existe, que aparece en estas plataformas digitales. Esta película fue dirigida por Randall Wallace y escrita por Christopher Parker, basada en el libro del mismo nombre, El cielo es real, de Todd Burpo y Lynn Vincent. Este libro relata la experiencia cercana a la muerte que experimentó un niño en su viaje de ida y vuelta al cielo. Todd Burpo, un pastor cristiano, afirma que durante los meses después de la cirugía de emergencia de su hijo Colton, el 5 de marzo de 2003, este comenzó a describir acontecimientos, lugares y personas que era imposible que conociera. Los ejemplos incluyen a una hermana nunca conocida, que había muerto en un aborto espontáneo en el 98, de la que nadie le había hablado al niño, y su bisabuelo que murió 24 años antes que Colton naciera en 99. Y aunque puedes pasar una buena tarde quizá viendo esta película, la verdad es que nuestra fe en el cielo no está basada ni en películas ni en libros, ¿sí? No está basada en la experiencia de alguien que te diga que fue y que allá vio a su bisabuelo o a su bisabuela. Nuestra fe en el cielo está basada en el testimonio de las Sagradas Escrituras. La Biblia habla del cielo como un lugar real. No es un estado de conciencia, sino que es un lugar real. Escucha bien esto, físico, material, no espiritual. ¿Sabes por qué mucha gente vive angustiada el día de hoy? Porque no cree lo suficientemente en el cielo. Está tan absorta en las cosas de esta vida que no piensan que hay una eternidad esperándonos más allá. ¿Por qué vives angustiado y lleno de preocupaciones por lo que te pasa aquí? Quizá no estás creyendo demasiado en que lo que dijo el apóstol Pablo, las tribulaciones de esta vida no son comparables con los bienes venideros que nosotros han de manifestarse. Ve cómo Jesús les dice a sus discípulos, si el cielo no fuera un lugar real, yo ya se los hubiera dicho.
voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré a ustedes para llevármelos conmigo y así estarán siempre donde yo esté. Mi amado, si tú has creído en Cristo y lo has confesado como tu Señor y tu Salvador, este planeta Tierra no es tu hogar. La casa del Padre, el cielo, ese es tu verdadero hogar. Pablo, escribiéndoles a los filipenses en Filipenses 3:20, les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, los filipenses vivían en una ciudad que era considerada como, tenía el privilegio de que los que nacían ahí en Filipos tenían por nacimiento la ciudadanía romana. Pablo les dice a ellos: ustedes, no importa, filipenses, que tengan la ciudadanía romana, nuestra ciudadanía real está en los cielos. Mi padre vivió en los Estados Unidos siempre de forma legal. Primero con visa de trabajo, o sea, la visa religiosa para ejercer su ministerio pastoral. Después llegó a ser residente permanente y después obtuvo la ciudadanía americana. Como ciudadano, mi padre tenía derecho a trabajar legalmente, tenía derechos civiles como cualquier ciudadano de nacimiento. Él tenía derecho a votar por algún candidato a presidente. Pero un turista o un ilegal no posee esos derechos. Nosotros, hermanos, tenemos la ciudadanía celestial. Tenemos esta ciudadanía mexicana, la ejercemos con toda responsabilidad y con amor a la patria y con patriotismo. Pero que no se nos olvide, nunca, somos ciudadanos del cielo. La respuesta del Señor a la pregunta de Tomás: yo soy el camino. Para llegar al cielo, hermanos, hay un camino. El camino como medio de llegada, hermanos. Este camino, hay una modificación que alguien le hizo a este son jarocho famosísimo llamado La Bamba, que ustedes conocen. Y le puso esta frase: para subir al cielo se necesita una escalera grande y una escalera y otra chiquita. Y hay arriba y arriba. Bueno, para subir al cielo no necesitamos una escalera grande y una chiquita. No sé a qué se refería quien haya hecho este verso. Pero la realidad es que para ir al cielo, el único camino es Jesucristo. Mucha gente está intentando ir al cielo con la escalera falsa de la moralidad. Y es bueno ser moral, pero no te sirve para ir al cielo. Otros intentan ir al cielo mediante la escalera falsa de la religiosidad. Y no es que sea malo pertenecer a una comunidad de fe, pero la afiliación religiosa, óyeme bien, incluyendo a la evangélica, no te hace un ciudadano del cielo. Otros intentan ir al cielo mediante la escalera falsa de las buenas obras y de la filantropía. Y de nuevo, es muy bueno hacer buenas obras y ayudar a la gente en necesidad, pero ese no es el medio para ir al cielo. El único camino al cielo es Jesús, creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador, confesándolo a Él como Rey de tu vida, poniendo tu fe en su obra redentora en aquella cruz, dejándote vestir por su justicia y su obediencia perfecta a los mandatos de Dios. Eso significa estar en el camino al cielo. Acude a Cristo, deja las escaleras falsas. Así que no importa cuál sea la crisis por la cual estés atravesando en estos momentos. Si tú eres un ciudadano del cielo, incluso si llegaras a morir, esto sería simplemente como una deportación a tu patria definitiva. Este mundo no es mi hogar. El cielo, la casa de mi Padre de la que habló Jesús, ese es nuestro verdadero hogar. Vivimos en un mundo, hermanos, que nos ofrece muchas razones para vivir preocupados y angustiados. También esto se ha visto. El nivel de estrés cada vez es mayor en la sociedad. Estamos todavía ante una pandemia, ¿sí? Y no sabemos cómo se ponga la ola, que viendo cómo están las playas, pues parece ser que va a ser inevitable. Vivimos en angustia. Mucha gente vive en angustia, pero Jesucristo nos dio el remedio para la angustia. Cree en Dios. Afianza tu fe en Dios, pero cree en Cristo.
Mucha gente puede decir, yo creo en Dios, pero no están dispuestos a creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, porque eso implica compromiso, implica lealtad, implica seguirle por toda la vida. Y también, no seas como los teólogos liberales que dicen, no, pues yo creo en Cristo y creo en Dios, pero no creo en lo sobrenatural, no creo en el cielo ni en la vida futura. Jesús nos habló del cielo. Jesús está hablando del cielo como con una seguridad, hermanos, y ese es nuestro lugar. Nosotros moraremos en el cielo, hermanos, con cuerpos glorificados. Habrá resurrección. Todos los que han muerto en Cristo, hermanos, un día serán revestidos con un cuerpo celestial. Y nosotros los volveremos a ver. Volveremos a ver a todos nuestros amados parientes, amados hermanos en Cristo, que en vida pusieron su fe en Jesús y que ya gozan de la patria celestial. Si este mundo no es nuestro hogar y si nos espera la gloria inimaginable en el cielo, ¿vale la pena invertir tanto en temores en esta tierra? ¿Vale la pena vivir angustiados? No. Pongamos la vista en lo eterno, hermano. Pongamos la vista en lo celestial. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú deseas que nosotros vivamos una vida libre de angustias. Tu propósito, tu plan, tu deseo no es que nosotros vivamos angustiados, dominados por el temor, dominados por las preocupaciones, Señor. Ayúdanos a afianzar nuestra fe. Una noche antes de morir, tú pronunciaste estas palabras, Señor. Yo me voy, dijiste a tus discípulos, pero no vivan turbados. Hay un cielo. Prepararé moradas para ustedes y vendré por ustedes para llevármelos. Padre, es lo que anhelamos, que tú vengas por nosotros, Señor, y que pronto gocemos de tu presencia en tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Les invito ahora